Bendiciones, bendiciones a toda la gente linda que se está enlazando. Bendiciones a toda la gente que se está conectando, esperando en el Señor, que todos estén más que bendecidos. Gracias a todos los que se conectan en este hermoso tiempo que nos ha dado el Señor. Bendigo a todos los hijos de Nación de Fe Hanover, quienes se están conectando a través de su discipulado. Bendigo al pastor Rafi, la profeta Mariluz, quienes amo con todo mi corazón. Les bendigo de manera muy especial. También bendigo a todos los que están a través de la plataforma de Zoom en este momento. Alguien me haga así con el dedito y me deje saber que se escucha bien, por favor. Alguien que me esté conectado. Allá me dice Pilar que se escucha bien. Allá me dice Alessandra que se escucha bien. Te bendigo, Alessandra, Besaida, mi hija. Te amo de manera muy especial. Mi esposa me escribe que sí. Amén. Así que voy a dar unos minutos. Voy a dar unos minutos a lo que la gente se sigue enlazando, la gente se sigue conectando. Lismari, te bendigo de manera muy especial. Mi hija Gisela, quien está conectada. Simeón, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias a todos los que se enlazan. Esta clase está quedando totalmente grabada. A mi gente linda de Nación de Fe Hanover, yo tengo la presentación en PowerPoint de todo lo que vamos a estar disertando en el día de hoy. Quiero anunciar que se lo voy a estar enviando al pastor Rafi para que usted pueda allá verificar, usted pueda allá en el lugar donde usted está, usted pueda confirmar todo lo que vamos a estar tocando, ya que esta clase es de suma importancia. A toda la gente linda que está en la plataforma de Zoom, gracias. Gracias por atender el llamado, gracias por ser partícipe, gracias por suscribirse. Vamos a tratar de tocar todo este material en 2 horas o menos. Voy a tratar de hacerlo en 2 horas y menos, creyendo que la continuación la haríamos en el mes de enero, a finales de enero. Pero la verdad, necesito que aprovechen este tiempo. He dedicado todo este mes para preparar esto, queriendo dar excelencia, lo mejor, pero sobre todas las cosas que usted salga edificado, usted salga bendecido y tenga las herramientas correctas para poder interpretar el texto. Es como dice nuestro papá Rafael Mojica, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. Una cosa es leerla y otra cosa es tener la revelación de lo que ella dice. Así que ¿cuánto estamos listos? Alguien que levante su manita y me diga estoy listo. Vamos para encima. Así que papel y lápiz, por favor, que esto apenas comienza ahora. Qué pena me da que mis hijos allá, mi gente linda de Nación de Fe Hanover, no puedan ver la presentación, pero yo lo voy a presentar un momentito aquí, que ellos vean un momentito, deben a ver, estamos en el estudio, como pueden ver, y aquí tengo toda la presentación que se está dando en el día de hoy, pero yo se las voy a estar enviando, así que solamente estén atentos a todo, por favor. Recuerde siempre tener su micrófono apagado. Recuerde siempre tener su micrófono apagado, solo lo vas a aprender en el momento en que tenga alguna pregunta y la gente linda de Hanover pues puede escribir sus preguntas a través de los comentarios y nosotros le estaremos respondiendo. Ahora bien, comenzamos. Grabadoras, por favor. El estudio de la palabra es la herramienta más poderosa para la destrucción de fortalezas. Repito, el estudio de la palabra es la herramienta más poderosa para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque creemos enfáticamente, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder del ayuno, pero la gente ha malinterpretado el motivo, el por qué se ora. Nosotros oramos, presta atención por favor. Nosotros oramos para tener relación, comunión con nuestro Padre y tener directrices de nuestro Padre acerca de nuestra asignación o acerca de nuestro propósito en el Señor. Por ende, nosotros oramos cuando Jesús oraba con el Padre, hablaba con él para hacer lo que el Padre le mandaba hacer. El motivo de la oración es poder tener, escuche bien por favor, es poder recibir instrucciones
Por ende, no hay oración más efectiva que tener comunión con el Padre para recibir las instrucciones de la asignación a la cual el Padre te llamó a hacer. ¿Por qué es poderosa el estudio de la palabra para romper fortaleza? Creo, escúchenme bien, y mucha gente me ha malinterpretado muchas veces con lo que suelo decir, pero yo creo en la guerra espiritual. Mucha gente me dijo, no, profeta, usted no cree en la guerra espiritual. No, yo no creo en la manera en que se nos enseñó, la manera en que la traducción nos lo quiso poner. Yo creo en la guerra espiritual. Ahora, ¿cuál es el motivo de la guerra espiritual? La guerra espiritual no es para romper fortaleza. Las fortalezas no se rompen gritando en un altar, ni mucho menos gimiendo en él. No. Las fortalezas se quebrantan a través del conocimiento. Escúcheme bien, de toda palabra que viene del Señor para tener la identidad de quienes somos en él y poder tener el dominio para poder dominar aquellas cosas que antes nos dominaban. Por ende, el estudio de la palabra es necesario porque es la herramienta más poderosa para destruir fortaleza. Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, lo que se conoce, anoten por favor, lo que se conoce como hermenéutica. Todo lo que tiene que ver con la interpretación bíblica o todo lo que tiene que ver con la interpretación del texto se conoce, escriban por favor, se conoce como hermenéutica. Por lo tanto, para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas son de gran importancia. La primera pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre algún asunto? El por qué está escrito. ¿Qué quiere decir cuando se escribe? Anoten, por favor. ¿Qué quiere decir cuando se escribe? Segundo, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? ¿Qué realmente quiere decir Dios? ¿Y por qué Dios lo mandó a plasmar? La primera pregunta, te daré la primera respuesta y vayan anotando, por favor. La respuesta a la primera pregunta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso. Escuchen bien que por eso lo puse de esta manera. Del estudio cuidadoso de la Biblia. Y esa es la herramienta que vamos a estar dando en el día de hoy. Cómo tener el cuidado de poder estudiar la Biblia o investigando. Y es aquí en donde muchos cometen el error. Investigando en los libros de consulta indicados. O bien haciendo las dos cosas. Voy a hacer pausado y voy a descodificar esto. Primero, tengo que ser ¿qué? Cuidadoso. Escríbalo ahí. Tengo que ser ¿qué? Cuidadoso. Segundo, tengo la opción de buscar en otros libros de consulta. En este caso se llaman expositores bíblicos. Pero yo tengo que tener la sabiduría y la madurez de saber en qué expositor yo estoy buscando. ¿En qué comentarista yo me estoy refiriendo? ¿Por qué? Porque más adelante se van a dar cuenta que mucha gente interpretó el texto de acuerdo a su dogma o de acuerdo a su cultura, el cual es sumamente peligroso. Por eso hay que tener consultas de libros indicados. En otras palabras, nosotros que impartimos reino, que hablamos reino, que establecemos gobierno, diseños de paternidad, nosotros no podemos consultar en cualquier libro. Dios mío, ya se dañó la clase. Nosotros que tenemos que tener sumamente cuidado de dónde nos estamos nutriendo y a quién estamos buscando. Y luego, con mucho respeto, yo voy a mencionar expositores y comentaristas bíblicos que no consulto. ¿Por qué? Porque su línea es dogmática de acuerdo a su movimiento conciliar, el cual muchas veces está bien errado. Segunda pregunta. Anoten que esto no es escuela bíblica. Segunda pregunta puede ser contestada en parte leyendo el texto bíblico. Leyendo el texto bíblico en una de las versiones más recientes. Y aquí la tradición ha tenido un gran problema, porque la tradición habló acerca de la idolatría.
Hablamos de la idolatría a los santos, la idolatría a las vírgenes, la idolatría al espiritismo. Pero lamentablemente, el movimiento tradicional también idolatró algo. Alguien pregúnteme qué, escríbamelo ahí. ¿Qué idolatró? Idolatraron la Biblia. Idolatraron la Biblia. Porque hay personas que si no es la Reina Valera, si no es el sagrado libro, lo demás está erróneo. Yo necesito que usted entienda este punto bien, por favor. Siempre hay que consultar la versión más reciente. Por favor, no es que le están quitando a la Biblia. No es que le están limitando. No, es que de acuerdo a las investigaciones recientes, a las interpretaciones de los rollos encontrados, salen nuevas traducciones y más adelante vas a ver por qué esto es tan importante. Porque estas traducciones se adaptan primero al origen, fuera de nuestra cultura y fuera de nuestro idioma. Por eso es necesario, anótelo, tener siempre una o más versiones bíblicas, pero sobre todo las traducciones más recientes. Y en este momento yo les voy a enviar al finalizar la clase varias versiones que yo considero, yo Carlos Flores, junto a un gran grupo de estudiosos de la palabra, que son vivas para este tiempo y que vale la pena dejarse llevar por ella. Por ende, es muy importante las versiones recientes, las versiones recientes. Los traductores han hecho un esfuerzo, escuche bien, por hacer que el texto sea más claro y al alcance del lector de poca preparación académica. No sé cuántos de ustedes en un tiempo dado leyeron la Biblia Casiadora de Oso. Es una traducción que el que la lee, amado, mire, yo soy uno que yo la leía y por eso yo decía, pero yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo lo que la Biblia dice y era por causa de su traducción. Porque su traducción transformada del griego al latín de acuerdo a aquellos tiempos y por quien la tradujo, era muy difícil su entendimiento. Por eso siempre hay intérpretes buscando refrescar, hacer un upgrade para que al lector se le haga un poco más cómodo. Aún así, el significado del texto puede seguir siendo difícil. Porque una de las varias razones, de manera que esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos. El estudio llamado, ahora es que voy, la interpretación bíblica trata del asunto del significado del texto y para eso hay varias herramientas que las voy a estar tocando en este momento. La interpretación bíblica se llama hermenéutica y la palabra derivada de la voz griega hermeneo, que significa interpretar. Pero tú no vas a interpretar de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú entiendes o tú ves correcto. Tú vas a interpretar de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece desde un comienzo. Y por eso es la necesidad de estudiar la hermenéutica. Escríbalo. ¿Estudiar la qué? La hermenéutica. Y cada idioma, y aquí es que voy, cada idioma tiene sus propias expresiones. Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Los modismos, los proverbios, las singularidades gramáticas y las referencias a las costumbres o circunstancias locales pueden causar dificultad al interpretar la Biblia. Cuando usted está interpretando el texto de acuerdo a su idioma, usted está cometiendo un grave error. Primero, porque la Biblia no se escribió en español, ni tampoco se escribió en inglés. Segundo, cuando usted está interpretando de acuerdo a su cultura, comete el mayor de los problemas y de ahí nacen las dogmas, porque tampoco fue de acuerdo a una cultura latina, fue de acuerdo a una cultura hebraica. Y eso es muy importante saberlo. Yo soy uno de los que enseño dentro de mis escuelas proféticas que nosotros no judaizamos, pero es necesario, es importante conocer la cultura, aunque no judaizamos y no practicamos cultura judaizante. Es necesario y es importante conocer la cultura hebraica
para poder tener una mejor interpretación del texto, pero no judaizamos, porque del judaísmo nos sacó el Señor. Por ende, las costumbres, las circunstancias locales pueden causar dificultades. Tú no puedes interpretar la Biblia de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a lo que tú crees o tú entiendes, de acuerdo al momento. Por ende, cuyo idioma no sea el hebreo o el griego, aún para los que hablan en estos idiomas, aún a los que hablan en estos idiomas, algunos usos especiales puede ser difíciles de entender si tú no entiendes la cultura. Seguimos. Y aquí es que nacen entonces 3 métodos incorrectos. El primero, vayan anotando por favor, 3 métodos incorrectos. El primero, racional. Hay gente que interpreta la Biblia de manera racional y los voy a ir decodificando cada uno de ellos. El segundo método incorrecto, el alegórico, místico. Muchas personas lamentablemente interpretan la Biblia de manera mística y eso puede caer en la hechicería y en la brujería. Por ende, el primer error es el racional. El segundo, el místico. Y el peor de todos, el tercero, el dogmático. Y yo voy a ir interpretando cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque la necesidad de entender el texto nace desde el tiempo del libro de Deuteronomios. Desde que Moisés recibe la ley, es necesario interpretar lo que la ley decía. Por eso Moisés repitió las leyes, las que dio Dios a Israel en el Sinaí, porque era necesario que el pueblo conociera lo que Dios mandó hacer. Por ende, por siglos de siglos, los escribas, después de varios siglos, el escriba Esdras y otros leyeron la ley de Dios en el texto hebreo para todo el pueblo, porque el pueblo no tenía acceso a la palabra del Señor. Quienes únicos tenían acceso a lo que Dios hablaba y estaba escrito eran los escribas y los sacerdotes. Pero cuando tú estudias la Biblia y ves la historia del crecimiento del pueblo hebraico, por mucho tiempo incluso los libros fueron escondidos y había ausencia de palabra porque no había quien la interpretara. Por eso es importante que vosotros seamos profetas de Dios. Tú no tan solo vas a una casa a recibir, a que te oren, a que te imparten, a que te profeticen. Tú eres profeta de Dios para las naciones, porque todo aquel que habla la palabra del Señor profetiza. Aleluya, yo siento a Dios. Todo aquel que habla la palabra profetiza. Tú no necesitas saber seguro social, no, hombre, eso es un don, Dios lo da. Y Dios lo da por gracia y gloria a Dios a quienes Dios nos da el don. Pero no hay mejor manera de profetizarle a alguien que a través de su bendita palabra. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor para poder profetizarla. Aleluya. Pablo, hablando en ciencia, le dice a la iglesia de Corintio, más allá de las lenguas, más allá de los saltos, más allá de los milagros, profeticen. Lo que Pablo está diciendo es, prediquen. Porque cuando tú predicas, tú estás profetizando. ¿Cuál ha sido el problema? Y gracias a todos los que están conectados, ¿cuál ha sido el problema? Que muchas veces nos queremos enfocar más en los dones, en que Dios me use en milagro, porque eso trae adoración, eso trae fama, eso trae agenda. Que Dios me use en ciencia, en milagro. Oh, qué bueno. Claro que sí, es necesario, pero más allá de anhelar los dones espirituales, anhela tener revelación de lo que la palabra del Señor establece, porque cuando tú predicas, tú profetizas. Alguien diga gloria a Dios por eso, por favor. Entonces es necesario entender cada uno de estos métodos. Primero, escriba racional. Segundo, alegórico, místico. Y tercero, dogmático. Tú no puedes interpretar la Biblia bajo estos conceptos y los voy a ir desglosando ahora. Así que necesito que estés atento porque voy a comenzar con el método racionalista. Escríbelo ahí. Voy a comenzar bajo el método racionalista. Tú no puedes interpretar la palabra
de manera racional. Tú no puedes interpretar la palabra de manera que, de manera racional. Es necesario tener un fundamento claro para poder ministrar la palabra de la manera correcta. El método racionalista consiste, anoten, consiste en sujetar, y esto es peligroso, esto es muy peligroso, sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Otras personas lo llaman crítico del texto. Cuando tú buscas la manera de introducir el texto al humano. En otras palabras, cuando tú bajo el juicio o el razonamiento humano quieres darle validad a lo que la palabra dice, y eso es muy peligroso. Presupone que lo sobrenatural no existe. Eso es peligroso porque me puede limitar mi fe. Hay una frase que mi esposa usa mucho y yo me gozo con esa frase cuando mi esposa dice, mejor déjame bruta, pero no limites mi fe. Porque el mucho conocimiento, y esto puede escucharse contradictorio, puede limitarte si no interpretas de la manera correcta. Cuando tú quieres tener un porqué de todas las cosas, te puede limitar la fe. Y recuerda que lo que te hace agradar a Dios no es el conocimiento, es la fe. Conte, hace poco, y lo iba a soltar este domingo, y qué pena que nos cancelaron el servicio de primicia porque nos acaban de cerrar las iglesias nuevamente aquí en República Dominicana en el día de hoy. Pero yo venía con la siguiente revelación. Muchas veces se habló mal acerca de Caín, y todo el mundo juzgó a Caín. Pastor Rafi, anótate esta, que esta vale. Y todo el mundo criticó a Caín, y todo el mundo elogió a Abel. Y la verdad del caso no es que la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín. Quítate eso de la cabeza. No es que la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín. Ambas ofrendas eran buenas. Mira la necesidad, porque hay que saber escudriñar la escritura. Ambas ofrendas eran buenas. El problema no estaba en la ofrenda. Y si tú estudias el libro de Génesis, a quien Dios le habló fue a Caín, no fue a Abel. Porque Dios siempre le va a hablar a la primicia. Alaba. Y si tú ves bien la Biblia, cuando se pare Caín, dice que con ayuda del Señor lo parieron. Por ende, Dios estuvo en el parto de Caín porque fue la primicia. Entonces el problema no fue la ofrenda. Ay. El problema no fue la ofrenda. Si leemos entonces lo que Pablo dice en el libro de Hebreos acerca de la ofrenda, dice el texto, por cuanto Abel dio con mayor fe. Entonces el problema no fue la ofrenda, el problema fue la fe. Agarren esa, por favor. El problema no fue la ofrenda, el problema fue la fe. Tú nunca puedes permitir que nada limite tu fe. Y el Espíritu de Dios me comenzó a ministrar ahí porque me dijo lo siguiente: más allá de él ver tu cantidad, más allá de ver cuánto tú estás dando, él está viendo la fe que hay en tu corazón. Por eso él vio la ofrenda, Jesús vio la ofrenda de la viuda con agrado, porque dio de lo que no tenía. Ella sembró en fe. Alguien agarre esa palabra, por favor, porque no importa cuán poco te quede en las manos, siempre y cuando lo des con fe, el Señor lo verá con agrado. Yo profetizo sobre alguien que no permite que su circunstancia presente limite tu fe. La cuenta bancaria se puede ver vacía, pero no limitará que Dios te dé tu casa. Alguien diga gloria. Te quedaste sin empleo, posiblemente en medio de la pandemia te quedaste sin trabajo, pero eso no va a limitar que tú prosperes en todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú no dependes de lo material, tú dependes de la fe. Alguien diga amén por eso, por favor. No me quiero salir porque estoy dando un estudio, no me quiero salir. Por ende, el método racionalista pretende ser el método científico porque limita lo sobrenatural. Entonces los racionales, aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de la iglesia con mentalidad racionalista. Todos lo juzgan, todos lo critican, todos lo señalan, porque ellos quieren adaptar la escritura a su conocimiento. Y eso limita su fe. Según la llamada actitud científica que predomina en los laboratorios y mayormente parte de los centros educativos,
Entonces, anoten esto, por favor, y voy a salir un momento de aquí para que la gente me pueda ver. Para que la gente me pueda ver, y veo mucha gente en el Zoom que no tiene la cámara prendida, y yo los quiero ver con la cámara prendida. Yo quiero ver en dónde están y qué están haciendo. Pero preste atención a esto, por favor. Pero el proceder así, este método viola el verdadero método científico, que no permite al investigador comenzar con prejuicios. No debe juzgar de antemano lo que se investiga. Tú tienes que romper con todo pensamiento racional, porque Dios es sobrenatural. Dios no es natural. Y no podemos encajar a Dios en nuestro conocimiento humano y en nuestro pensamiento humano. Porque ¿quién puede entonces explicar cómo Dios multiplica? Escuche bien, cómo Dios multiplica 5 panes y 3 peces. Una mentalidad racionalista le quiere buscar significado a eso, y te lo voy a demostrar. Los racionales, ¿sabe qué respuesta tienen a este milagro? Que Jesús hizo el llamado y todo el que estaba allí comenzó a dar de lo que tenía. Eso dice el racional. Pero anótese en esta, que esta es mucho mejor. El milagro de Jesús sobre las aguas. Y cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, los discípulos, ¿sabe qué hace el pensamiento racional? El pensamiento racional te hace entender que Jesús estaba en la orilla y que como era un día lluvioso, los discípulos lo vieron sobre el mar, porque el racional quiere quebrantar todo lo sobrenatural. Y nosotros no podemos limitar a Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere hacer. Entonces, nunca pretendas interpretar la palabra de acuerdo al conocimiento humano, porque vas a limitar tu fe. ¿No te has dado cuenta? Yo sé que muchos de los que están conectados van a confirmar conmigo que ahora hay más revelación. Ahora hay más revelación. Ahora hay más conocimiento, pero menos milagros. Ahora la gente tiene mucha Biblia. Tienen el hebreo, tienen el griego. Tienen códigos revelados, pero no tienen milagros. Dios mío, lo dañé. Había un corito pentecostal, no sé si muchos se acuerdan. Bueno, nosotros los boricuas, que decían en el año 16 llegaron los pentecostales, al de arriba, al de abajo, predicando la palabra. No tenían muchos libros, pero tenían poder de Dios. ¿Se acuerdan de ese coro? No tenían muchos libros, pero tenían poder de Dios, poder de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente no había la limitación al conocimiento, lo que había era fe. A alguien le dolía la cabeza y lo primero que pedían era que le pusieran aceite en la cabeza, porque ellos entendían por fe que Dios quitaría todo su dolor. Yo siento a Dios. De repente no habían finanzas y se oraba para que llegara alguien y supliera la casa, y Dios lo hacía, Dios lo hacía. ¿Dónde están los milagros del ayer? Lo hemos limitado por el conocimiento, porque aunque mucha gente no lo quiera reconocer, mucha gente no lo quiere entender, yo siento a Dios en esta cabina, mucha gente no lo quiera reconocer, estamos más metidos en nuestro conocimiento humano que en la sabiduría divina, en el Dios que puede hacer de lo imposible lo posible, el Dios que puede resucitar los muertos, levantar los paralíticos, Dios mío, sanar del SIDA, borrar el cáncer, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Alguien dígame, por eso necesitamos volver a la fe. Es necesario, claro que sí, interpretar la palabra, es necesario conocer la palabra, es necesario saber lo que la palabra dice, pero que el conocimiento nunca limite tu fe. Si Dios me dice que unja la casa, yo la voy a ungir. Si Dios me dice más, me voy a volver loco ahora. Si Dios me dice que le dé un zapatazo a alguien porque lo va a sanar, yo le voy a dar su zapatazo en el nombre de Jesús. Alaba la gloria, porque nadie limitará la fe. Nadie limitará la fe. Entonces es necesario. El racionalista resuelve el caso de la alimentación. Escuche esto para que nadie te engañe. El racionalista resuelve el caso de la alimentación de los 5,000 con un ejemplo, y es que, escuche bien, suponiendo en el primer caso que la generosidad, escuche lo que dice el racional, que la generosidad de muchos estimuló
a que otros dieran. Todo por no aceptar que Dios pudo multiplicar 3 panes y 2 peces. En el caso cuando Jesús anduvo sobre el agua en el mar de Galilea, los racionales ofrecen una resolución ingeniosa. Ellos sugieren que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta de que estaban cerca de la orilla y Jesús estaba ahí. Porque ellos quieren limitar lo sobrenatural de Dios. Tú nunca podrás permitir que el conocimiento, que la ciencia limite quién es Dios en tu vida. Yo conozco gente literalmente que el tanque de gas se quedó sin gas. Allá en Estados Unidos pues la gente tiene luz eléctrica, pero todavía en nuestros países se cocina con gas en muchos lugares, y yo conozco miles de testimonios que el tanque se quedó sin gas y alguien con fe le puso las manos y se llenó el tanque. Como hay testimonio de gente sin gasolina y antes de pagarse el carro, alguien puso las manos, oró y el tanque se llenó. Eso es fe y Dios lo sigue haciendo porque Dios es Dios. Alguien bata sus manos, alguien diga gloria a Dios, alguien diga aleluya en el lugar donde está, por favor. Por ende, siguiendo el mismo método, encuentran explicaciones para todos los eventos sobrenaturales, porque racional limita la fe. Racional limita la fe. Pero hay un punto más peligroso todavía. Y entro al segundo punto. Vayan anotando, por favor, que ya estoy sudando. Ya estoy sudando. Deme un segundito que necesito poner mi cargador, que tengo a los muchachos de Nación de Fe Hanover conectado en mi celular. Y me estoy quedando sin carga. Deme unos segunditos, por favor, que esa gente linda no se me puede quedar fuera de la clase. Deme un segundito. Deje poner mi cargador por aquí. Ayúdame, Espíritu Santo. Denme un segundo, mis hijos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? Si alguien tiene pregunta, la puede hacer en este momento. Alce su micrófono rápido. Si no, continuamos, que tengo mucho material para hoy. Denme un segundito. Si alguien tiene una pregunta, abra su micrófono. Si no, continuamos. Deme un segundo, que es que me estaba quedando sin carga, y perdón. Bueno, no hay pregunta. Pues continuamos entonces. Los que están de Hanover pueden escribirlo en la cajita de comentarios. El discipulado que está de Hanover puede escribirlo en la cajita de comentarios. Segundo método, anoten. Este es más peligroso todavía. Porque atiendan esto. Atiendan esto. Una cosa es no limitar mi fe. Una cosa que es no limitar mi fe. Yo no puedo limitar mi fe. Pero otra cosa es hacer de mi fe un método alegórico, un método, lo voy a poner en pantalla. Lo voy a poner en pantalla. Hacer de mi fe un método alegórico y místico. Anoten que esto va apretando. Una cosa es no limitar mi fe, pero otra cosa es hacer de mi fe un método alegórico y místico. Es otra manera de interpretar la Biblia muy peligrosa, muy peligrosa. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidentemente el que de la Biblia su importancia, sino su sentido místico. Para ellos místico significa algo oculto o espiritual. Y esto es muy peligroso. Y le voy a explicar el por qué. Esto es muy peligroso. Este método fue inventado por los griegos antiguos, que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Oiga bien, ni siquiera viene de los sacerdotes judaicos.
Esto viene de los griegos para justificar sus mitos y leyendas. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, anoten que les voy a dar material. Les voy a dar material. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. En otras palabras, para poder llegar a la gente que eran sabios de aquel tiempo, los escribas de Alejandría buscaron entonces justificar para explicar las dificultades bíblicas a través de los algoritmos. Oiga bien, era usado especialmente durante la Edad Media. Hoy la Iglesia Católica Romana apoya algunas de estas doctrinas que tuvieron su origen en ese método. Aún entre los evangélicos de hoy, dentro de nuestras iglesias, hay creencias basadas en el método alegórico místico. Y voy a comenzar a matar vacas sagradas, amado. Y aquí muchos se van a asustar. Pero yo quiero cumplir, Valentina, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿qué es eso? El misticismo está matando nuestras iglesias y está matando nuestra fe. Somos más místicos. Y es uno de los métodos más peligrosos de la interpretación. De ahí viene, hay gente con los micrófonos prendidos, por favor, apáguenlo. Denme un segundo, déjenme ver si lo puedo apagar. Gracias, hija, te lo voy a agradecer. Déjame ver cómo puedo apagarlo. Denme un segundito. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cómo yo apago eso? Ok, aquí están apagaditos toditos. Amén. Ok. Ahora, seguimos. Seguimos. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque incluso en medio de esta pandemia, como dice nuestro papá espiritual Rafael Mojica, una pandemia, el misticismo mató a muchos. Porque tenemos misticismo dentro de nuestra fe y es peligroso. Es peligroso. Hoy la iglesia tiene que tener esto muy claro. Yo estuve el año pasado, el 2019, estuve 3 meses quebrantando el misticismo, por 3 meses, impartiendo a la iglesia cuán importante era quebrantar con el misticismo, porque el misticismo nos hace ver como ignorantes, porque una cosa es no interpretar la Biblia racionalmente, pero otra cosa es irme al extremo de caminar bajo el misticismo. Es sumamente peligroso porque nos hace ver ignorantes. Y parece que una de las razones del por qué algunas sectas modernas usan este método es la misma que le dio origen entre los griegos antiguos: ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen ser contradicciones científicas, porque cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, entienda esto, cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, el sentido literal de qué? Del texto, ya no hay necesidad de preocuparse por su exactitud histórica. Y es ahí en donde tenemos que ser sabios, porque yo necesito saber interpretar la palabra, no en mi razonamiento, pero tampoco en el extremo misticista que me saque de una realidad histórica. ¿Qué aconteció? ¿Por qué aconteció? ¿Dónde aconteció? Y las evidencias del mismo. Alguien diga gloria a Dios por eso. Un ejemplo de la forma en que el método alegórico místico se emplea se ve en el trato de la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Voy a matar vacas sagradas, lo estoy diciendo,
Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones. Ellos entienden que Daniel nunca estuvo ahí, sino que se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. En otras palabras, para ellos no fue un hecho histórico, sino que el foso de los leones fue estar preso de toda tentación y debilidad que cometen los hombres. Terrible. Estos son representantes de la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Entonces, ellos quieren hacerlo alegóricamente para no poder reconocer que David sí estuvo trancado y con los leones no le echaron mano. Alguien diga gloria a Dios mío. Entonces tengo que tener cuidado porque hay un sentido en que este y otros sucesos de la Biblia pueden ser alegorizados. En otras palabras, quieren usarlo como que fue que fue de una manera alegórica. Y sí, el libro de Apocalipsis es alegórico. Porque el libro de Apocalipsis, anote ahí, es cábala. Yo por mucho tiempo cuando niño no se me podía hablar de Apocalipsis porque yo creía realmente que iba a venir un dragón con 7 cabezas y 7 jinetes iban a bajar del cielo. Yo lo creía que eso iba a ser literal, pero eso es alegórico. Ahora, la Biblia no se puede interpretar de manera alegórica. Lo dañé. Yo tengo que saber discernir y por eso quería poner esta clase. Porque yo necesito saber discernir qué es alegórico, qué es real y qué quiere interpretar cuando es alegórico de manera escrita, como el libro de Apocalipsis. Que tanta gente lo malinterpretó por misticismo y por qué, y por querer hacer literal algo que no era literal, pero no tenía la interpretación correcta para poderlo demostrar. Otro ejemplo común en la historia de nuestros primeros padres en el Edén. El método alegórico de esta historia toma la parte de la historia que se refiere al árbol del conocimiento de bien y mal como una referencia a las relaciones sexuales. Y anoten, mis hijos de Hanover y todo el que está conectado, porque ahora hay un reguero de locos por ahí que quieren exponer que lo que aconteció en el Edén fue una relación sexual entre la semilla de Adán y la semilla de Satán. Y que por eso nace Caín y nace Abel. Ese es el disparate más grande que puede enseñar alguien. Pero la gente ha querido recibirlo. ¿Por qué? Por no saber interpretar y buscar gente que le ayude a estudiar la palabra. Entonces de ahí ellos entienden que nacen los escogidos para bendición y los escogidos para maldición. Y no. Todos nacemos para bendición y en bendición. Y el Padre nos dio el derecho de la salvación a todos. En Dios no hay excepción de persona. Todos tenemos el derecho. No importa cuán malos pudimos haber sido en nuestro pasado. Todos tenemos la buena decisión de reconocer a Cristo como aquel que fue crucificado en la cruz para salvación de todos, dice la Biblia. De todos los que creen en su nombre. Entonces, por eso es necesario. ¿De dónde nacen estas doctrinas? Simple, porque cuando Jesús trata con el Padre le dice a Jesús, Jesús le responde al Padre, solamente el hijo de perdición, por una falta de traducción, porque lo que dice el origen, solamente aquel que yo escogí, alaba la gloria ahora, porque los 11 se los dio el Padre, pero Judas lo escogió Jesús. Eso lo explicaré en otra clase. Porque nacieron juntos, se criaron juntos. Por eso Jesús le daba la atención, la confianza incluso de administrar sus finanzas, porque ambos eran de Judá. Y por eso Jesús le responde, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solamente el que yo escogí. Porque lo que tú escoges se pierde, pero lo que te da el Padre nunca se perderá. Alguien diga gloria a Dios por eso, Dios mío.
Pero de eso hablamos después, de eso hablamos después. Por eso muchas veces fracasamos, porque no permitimos que sea Dios quien nos dé, quien nos sume, quien nos entregue. Y somos vosotros quienes escogemos. Y después estamos en pleito y en contienda, porque entran los celosos, los envidiosos, los calumniadores. Eso nunca los trajo el Padre. Eso nosotros los traímos a la casa. Y como fuimos vosotros quienes los traímos en la casa, tenemos que sufrir las consecuencias de vuestras propias decisiones, porque todo lo que da el Padre, yo siento la unción del Espíritu Santo, todo lo que da el Padre suma, todo lo que da el Padre nos resta, todo lo que da el Padre es pida, pero muchas veces somos vosotros los que escogemos. Escogemos un pianista porque toca bien y nos hace una batalla en la iglesia. Escogemos un vocalista, un cantante porque canta bonito, pero ese es el primero que se come las muchachitas en la iglesia. Ya dañé la clase, ya dañé la clase. ¿Por qué? Porque lo escogimos vosotros, no lo dio Dios. No lo dio Dios. Olvídese que usted no tenga pianista, olvídese que no tenga guitarrista, olvídese que no tenga músico. Permita que sea el Padre quien sume, que sea el Padre quien dé, porque lo que el Padre da no se pierde, no se pierde. Alguien diga gloria a Dios por eso, Dios mío. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Deja que el Padre sea que suma. Por eso el texto dice, lo que unió Dios, el hombre no lo divide. Lo que unió Dios, porque todo lo que da Dios es bueno. Pero nosotros escogemos de acuerdo a lo que creemos, a lo que vemos, sin discernir los corazones. Sin discernir los corazones. Por eso vosotros los pastores sufrimos tanto, porque a veces queremos coger el lugar de Dios. Y por misericordia, por el ay bendito, para motivar a alguien, le estamos dando posiciones a gente que son bombas atómicas, que están a punto de estallar en cualquier momento y dañan la congregación. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Deja que el Padre sea quien suma. Yo estoy determinado a dejar que sea Dios. Yo no quiero una multitud de qué, de reverdes. No, yo quiero hijos que el Padre sumó, conectó al vientre, aunque sea una iglesia de 12, de 15, de 16, pero son hijos que el Padre está añadiendo. Dios mío, pero esta no es la clase, esa no es la clase. No me quiero salir, por favor. Sin embargo, algunas alegorías en la Biblia se pueden reconocer por sus características. Gálatas 4:24 dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Eso es Pablo hablando. Eso es Pablo hablando. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Eso es alegorismo. Pero Pablo está haciendo énfasis. Lo voy a repetir de nuevo. Gálatas 4:24. Incluso yo he usado mucho el alegorismo en esa historia, porque sigo añadiendo entonces a lo mismo. Cuando Abraham decidió parir en la carne, eso es alegorismo, porque él escogió a Agar. Él parió en Agar cuando tenía que parir en Sara. En Ende, parió en su carne, por no esperar en su espíritu. Yo siento a Dios. Entonces, como parió en la carne, tuvo Agar, Ismael en Agar, y de ahí nacen los musulmanes. Estoy repitiendo y confirmando lo que estoy hablando en ciencia, porque todo lo que tú haces en tu esfuerzo produce maldad. Pero cuando parió en Sara, parió el hijo de la bendición. Aleluya. Porque cuando tú esperas en Dios, parirá lo que Dios tiene. Yo siento a Dios en eso. Entonces, Gálatas 4:24 está usando el alegorismo. Este relato puede ser interpretado en significado figurado, dice. Estas mujeres representan dos pactos, el de la carne y el del espíritu. Eso es alegoría, pero no toda la Biblia es alegorismo. ¿Cuánto le está gustando esta clase? Yo me siento solo aquí, Dios mío. Mi esposa dice, estamos aquí, alabado sea Jehová. Están haciendo ahí un mofongo con camarones, aleluya. No se lo voy a negar, estoy loco por terminar la clase. Por ende, primer punto, no podemos ser muy racionalistas que apaguemos nuestra fe. Tenga cuidado con querer darle una explicación a todo. Segundo, cuidado con el alegorismo. Sí hay textos que se interpretan alegóricamente, pero el tercer método es el más peligroso. ¿Cuál es? Se lo voy a mostrar ahora. El tercer método es el que más me preocupa, que es el dogmático. Es el dogmático.
Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Y hay enseñanzas dogmáticas que no vienen del Espíritu, no vienen de Dios, que el Espíritu Santo no está en ellas. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es una dogma, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular, se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu, escuche bien, en un espíritu rígido y dogmático, pero no espiritual. Lo voy a repetir. Esta es la más peligrosa de todas, porque cuando se entra de una manera rígida, apartamos más allá de ganar. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con las dogmas de un grupo. Yo voy a ser muy cuidadoso con esto. Yo voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, por respeto a todos los estudiantes que tengo en el Zoom, por respeto a mis hermanos de Pacto de Nación de Fe Hanover. Pero yo personalmente, le estoy pidiendo al Padre que me dé el dominio para no utilizar más la palabra religiosos. Denme un segundo antes que me apedren. Quiero cuidarme de usar la palabra religioso. Y me voy a explicar. El religioso no es aquel que usa falda larga y pelo largo. El religioso no es aquel que no se pinta o no usa perfume. No, amado, eso no es ser religioso. Esa gente es fiel a su dogma. Es más, a veces esa gente son más fieles a sus dogmas. Yo lo dije hace poco en mi casa. A veces esa gente son más fieles a sus dogmas que nosotros que decimos ser hijos, que no somos fieles a nuestras casas espirituales. Da vergüenza que un marero, que un hombre de ganga, sea más fiel que muchos hijos. Un hombre que entra a una ganga, un marero que entra a una mara y se marca el 13 en la cara, se marca con el sello de su tribu, desde que ingresa, lo hace porque está sabiendo que va a ser fiel a eso. Y su pacto es tan sólido que está dispuesto a tener una marca en su cara por el resto de su vida. Porque él sabe que pactó con su tribu y está siendo fiel a ellos hasta la muerte. Da su vida. Qué pena que muchos que dicen ser hijos, ya dañé esta clase, no tienen pacto con sus casas espirituales. Se hacen religiosos. Porque el religioso no tiene que ver con vestimenta. Religioso es aquel que imparte o habla algo que no vive. Se dañó la clase. Si yo hablo del amor y no practico el amor, yo soy religioso. Si yo hablo de la siembra y no sé sembrar, yo soy religioso. Si yo hablo de la fidelidad a mi esposa, a mi casa, a mi hogar, pero soy infiel, yo soy religioso. Porque el religioso es aquel que imparte algo que no practica. Por eso los fariseos eran religiosos y Jesús los llamó víboras venenosas. Porque no practicaban nada de lo que impartían. Eso es religión. No importa si estés en la iglesia pentecostal o en la iglesia liberal o en la iglesia del reino. Si usted no vive lo que usted enseña, usted es un religioso más. Por ende, en esto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque cuando yo interpreto la Biblia de acuerdo a mis dogmas, cuando yo interpreto la Biblia de acuerdo a lo que yo creo que debe ser, yo estoy quebrantando. Voy a dar un ejemplo. La Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo llama por su nombre.
Y eso nace desde Luis Machi. Escribió con la aprobación eclesiástica lo siguiente. Escuchen bien. El intérprete debe tener siempre a la vista lo que la iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Oigan lo que escribió este loco. Que de acuerdo a lo que la iglesia establece, oiga bien, no lo que Dios dice, de acuerdo a lo que la iglesia establece, no lo que Dios dice. Alessandra me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Ay, voy a matar, Besaida, voy a matar una vaca sagrada, hija. Rafi, voy a matar una vaca sagrada, Rafi. Voy a matar una vaca. Cuando yo quiero impartir como humano lo que yo creo de la Biblia, yo estoy siendo dogmático, aunque diga hablar reino. Cuando yo no tengo la capacidad, la madurez y la sabiduría de recibir de otros y aceptar de otros, porque todo es como yo digo y en la manera en que yo lo digo y de la manera que yo lo veo, yo estoy creando una dogma más. Y hay que tener cuidado. Porque nosotros no hablamos lo que nosotros creemos o entendemos. Nosotros somos representantes de un Dios divino que sacrificó a su Hijo en la cruz por amor a todos. Por ende, se debe tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña. Y oiga lo que escribió ese loco. La Santa Madre Iglesia. Y por eso la Iglesia Católica hizo tanto daño hasta el sol de hoy. Porque la gente vivió de acuerdo a lo que la Iglesia impartía, pero no de acuerdo a lo que la Biblia decía. Y yo les voy a abrir mi corazón. Yo le voy a abrir mi corazón. Le voy a abrir mi corazón. Hay una palabra que me dio el profeta Víctor Villamil que nunca se me ha olvidado. Y Víctor Villamil una vez me dijo en Nación de Fe que muchos predicadores me vomitaban. Eso está grabado. Los predicadores te dejarán de vomitar, me dijo el profeta. Ya no te van a vomitar más. Y eso se me quedó aquí. Y yo comencé a preguntarle al Padre, ¿qué pasó? ¿Qué me quiso decir el profeta? Me dio una impartición poderosa. Pero yo tengo acceso a la presencia de Dios. Señor, ¿qué me quieres decir? Y ya lo capté. Y me estaba hablando de parte del Señor. ¿Por qué me vomitan los profetas, los predicadores? Simple. Porque tú puedes ser pan de los Juanlotes. Tú puedes ser Benijín. Tú puedes ser Guillermo Maldonado. Es más, tú puedes ser Papauta de los predicadores. Y tú me puedes vender cualquier historia, pero si no me filtra por la palabra, yo no te la voy a aceptar. Lo dañé. Porque hay cosas que se escuchan bonitas. Hay cosas que suenan bien, pero jamás filtran por la palabra. Y las hacen dogmas. Y como sonaron bonitas y se escucharon bien, la gente las abraza. Y le dan más valor a lo que escucharon de un predicador que está hablando 4 disparates a lo que la Biblia dice. Y Pablo dice, tenemos que ser como los bereanos. Libro de Hechos, lea Biblia. ¿Qué dice Pablo a los bereanos? Que recibieron a Pablo y a Silas con agrado. Otras palabras, vienen 2 predicadores, hay que abrazarlos. Vienen 2 predicadores, vamos a escuchar. Ay, lo celebraron. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hablaron lenguas, se amaquearon, se cayeron al piso. Pero dice la Biblia que cuando Pablo y Silas se iban, ellos iban a su casa a escudriñar lo que la Biblia decía. En otras palabras, a filtrar si lo que Pablo y Silas hablaron era de acuerdo a lo que la Escritura establecía. Porque cuando la profecía o la palabra no viene de acuerdo a lo que la Biblia dice, yo cancelo la profecía y camino por la palabra. Se mataron 4 vacas sagradas. Entonces tú no me puedes engañar con 4 lenguas. No, papito, tú me tienes que mostrar que lo que tú me estás hablando del Padre viene por la palabra. Y que viene de acuerdo a lo que la palabra dice, porque el Padre nunca va a cancelar lo que ya escribió.
Entonces, todo profeta profetiza de acuerdo a la palabra del Señor, porque si no, yo establezco que una dogma. Y esto es sumamente peligroso, amado. Yo imparto paternidad. Yo fui abrazado por un padre espiritual. Un padre espiritual transformó mi vida, mi familia, mis finanzas, mi hogar. Desde que me conecté al vientre paterno de mi padre espiritual, mi casa fue transformada, mi hogar fue transformado, mis finanzas fueron transformadas. Yo vi paternidad en un padre espiritual que amo, que doy la vida por él. Yo sé quién es mi papá, pero tengo algo muy claro, que tengo un diseño del Padre Celestial, que tengo una asignación que el Padre me dio, y aunque estoy conectado al corazón de un padre y al vientre de un padre, yo vine con una asignación divina y nada va a caducar lo que el Padre me mandó a hacer. Y la verdadera paternidad abraza tu asignación. La verdadera paternidad reconoce quién eres en el reino, para qué tú viniste, porque de no ser así es una dogma más, y la paternidad no es una dogma. La paternidad es un diseño del Padre para bendecir las naciones, y todo el que imparte paternidad de la manera correcta multiplica, ensancha, establece. Alguien diga gloria a Dios por eso, por favor, aleluya. Pero yo no puedo utilizar paternidad para esclavizar, porque ya no es paternidad, es paternalismo, y se convertiría en una dogma más. Se dañó la clase. Una dogma más. Dios, siendo Dios, nos dio el libre albedrío. Dios no nos obliga a nada. Como buen padre nos da el consejo, pero nosotros decidimos qué vamos a hacer. Y si a veces decidiéramos de manera incorrecta, el Padre no nos llama rebelde. El Padre no nos aborta. Él sigue ahí con sus brazos abiertos, creyendo que algún día su hijo va a regresar. ¿Cuánto nos falta todavía? Porque seguimos estableciendo dogmas. Pero nosotros vivimos por un diseño. Así mismo es, Pastor Rafi. Nosotros no establecemos una dogma, vivimos un diseño. Y ese diseño trae fruto, fortaleza y convicción para todo aquel que lo vive correctamente. Por tal razón, necesitamos entender este principio, que nuestras enseñanzas no pueden ser dogmas, necesitan ser revelaciones que vienen del Espíritu. Y voy cerrando. Entonces tú me preguntarás en esta noche, profeta Carlos, ¿y cuál es el método correcto? Ya sé que no es de manera racional. Y corté muchas cosas por el tiempo, pero aquellos que estén interesados podremos seguir individualmente luego, porque aquí hay mucho material. No puedo de manera alegórica, mística, no puedo de manera dogmática. Sé cuál es el método correcto. ¿Cuál es el método correcto? Simple. El método correcto, escríbalo por favor, es el gramático histórico. Lo voy a poner en pantalla. El gramático histórico siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo, escuchen bien, con las características del idioma. Usted quiere tener una interpretación correcta del texto, de las escrituras, pues usted tiene que entrar dentro del método gramático histórico. En otras palabras, tienes que buscar el idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita. Vuelvo y repito, nosotros no judaizamos. Nosotros no judaizamos. Yo no tengo problema con quien quiera celebrar su fiesta. Yo celebro algunas de las fiestas porque la Biblia dice que las fiestas son del Señor, no son de los judíos. La Biblia dice que las fiestas son del Señor y que se tienen que celebrar eternamente hasta el día de su venida. Eso dice mi Biblia. Entonces las fiestas no son para los judíos.
Las fiestas son para los hijos. Y yo celebro mis fiestas. Mi día de primicia, 3 días antes de la Pascua. Mi Pascua, tabernáculos, Pentecostés, son fiestas. Y Deuteronomio dice que son las fiestas del Señor, no de los judíos. La Santa Cena es una de las fiestas mandadas. Es necesario que todos celebremos Santa Cena para hacer memoria. Eso no es una dogma. Eso no es judaizar. Es que es un mandato divino para la iglesia, para el pueblo del Señor. Y dice la Biblia que ya no hay griego ni judío, que somos uno en Cristo. Y aquellos interesados, luego voy a dar una clase de los días proféticos que estamos viviendo. No los días del fin, de los días proféticos que estamos viviendo para la iglesia. Por eso es necesario celebrar las fiestas. Santa Cena, celébrelo. Cada fiesta cada fiesta tiene un significado y un porqué de bendición a quien la celebra. Ahora bien, es necesario, escuche y escriba, el idioma, especialmente el idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel que fue traducida. Considera de la Biblia fue escrita como historia fidedigna. Es decir, que su historia no es alegórica, es real. Porque cada uno de los acontecimientos fueron reales. Entonces hay que buscar, anote, el tiempo, el por qué. ¿Quieren un ejemplo? Mira por qué esto es importante. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Miren por qué esto es importante. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es porque está en un momento histórico de Jerusalén. Se estaba celebrando las fiestas de Hanukkah. ¿Por qué los judíos estaban celebrando Hanukkah? Y voy a matar una vaca sagrada. Y yo sé que algunos teólogos aquí no van a estar de acuerdo, pues yo, si usted quiere, me escribe aparte y se lo voy a demostrar. Porque la religión nos quiso vender que hubieron 400 años de silencio. Eso es una mentira. Maté una vaca sagrada. La religión nos quiso enseñar que hubieron 400 años de silencio. Eso es la mayor mentira que nos ha vendido la religión. Porque Dios siempre ha sido Dios. Y nunca ha habido tal mentira como 400 años de silencio. Porque Dios siempre le estuvo hablando a sus hijos. Es más, una de las evidencias de ella, pregúntale a la profeta que estaba en el templo, que corte, la primera mujer en hablar de Jesús no fue un hombre, fue una mujer. Entonces, esa mujer escuchaba a Dios. A quien ella le está ¿Dónde diciendo está la época de silencio? Si esa mujer Dios le está hablando. A quien ella le dice cut it out. Y era una mujer, no era un hombre. Ahí se rompe otra vaca sagrada. Porque la primera en profetizar acerca de Jesús en el tiempo de su venida, de su nacimiento, fue una mujer. Léalo en el libro de Juan. Hay que buscar leche. Y dice que ella en la entrada del templo, ella quería prepararle escena porque ella sabía que su Mesías había de venir. Y si ella sabía que su Mesías había de venir, era porque Dios todavía estaba hablando. Conte, Hanukkah nace porque en el tiempo de la guerra y la contienda, la destrucción del templo, la vela nunca se apagó. El incenciario siempre estuvo encendido en el templo. Fue una de las manifestaciones de que Dios estaba presente. Por ende, nunca hubieron, sáquese eso de la cabeza, 400 años en silencio. Ese es el mayor disparate que te vendió la tradición. Porque Dios siempre ha sido Dios para la iglesia y Dios nunca ha dejado de revelarse para quienes le buscan. Alaba la gloria. Ahora, ahí nace Hanukkah. Entonces, aquí están los sacerdotes celebrando su fiesta de Hanukkah en el templo, porque es Navidad. Y cuando van a encender la primera vela, Jesús se presenta frente al templo y Jesús le dice: ¿qué ustedes hacen encendiendo la vela? Si yo soy la luz del mundo. Ay, Dios mío. La vela que ustedes quieren encender soy yo, pero no la quieren recibir. Pues cada acontecimiento de Jesús en la tierra tiene un porqué. Por eso hay que escudriñar las escrituras, ver la cultura y el porqué de las cosas. Entonces ya nosotros no,
Ay, Alessandra, lo voy a dañar, Alessandra. Ya nosotros no celebramos Hanukkah porque tenemos la luz del mundo, que es Cristo. Y nosotros somos Hanukkah, somos una luz encendida en medio de toda tiniebla. Por ende, este método es además el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo. Mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico, escuchen bien, mientras los de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras, los de Antioquía de Siria, seguían usando el método literal. Qué cosa más espectacular. Esto es muy importante. Él me dice, Alessandra, la voy a dañar, Alessandra. Son los que están donde, los griegos. Cuando va a decir algo, Quienes pues, distorsionaron Alessandra, la la voy a dañar, escritura. Alessandra. Aquellos que idolatran la Reina Valera No habla. son la mayor distorsión que hay. Porque la Biblia fue manipulada por Alejandro Magno. Ay, Dios mío. Eso de manera política. Aprenda que no le voy a durar toda la vida. Mientras tanto, los de Antioquía. ¿Y de dónde vienen los de Antioquía? ¿Acaso no fue allá que le llamaron a los primeros cristianos, a los del camino cristiano? ¿Por qué? Porque hacían las cosas que Jesús hacía, los de Antioquía. Entonces, ellos interpretaban de acuerdo a lo literal, no a lo alegórico. Y aunque usted no lo crea, esa Biblia que usted tiene en la mano, que tanto idolatra y pone el Salmo 23, es manipulada. ¿Pero quién enseña eso? Por eso es necesario ir al contexto histórico y ver su origen. Entonces, de Antioquía seguían usando el método literal y allí el obispo, escuche bien, Teófilo, que incluso es mencionado por el apóstol Pablo, insistía en seguir la práctica antigua de los judíos. Más tarde, en el siglo IV, Jerónimo abandonó su método alegórico a favor del método literal. Sin embargo, Agustín nunca pudo estar de acuerdo con Jerónimo, aunque avanzó hacia el método literal. Y escuche bien, de ahí vinieron los reformadores, Lutero y Calvino. Y esta historia continuará para aquellos que deseen. Si me escriben en privado, les diré el día. Pero esto es muy importante porque me voy a meter en la historia. Pero hoy el tiempo no nos ayuda. Si alguien tiene alguna pregunta, los que están conectados lo pueden hacer, por favor. Si alguien de los que está conectado de Hanover tiene alguna pregunta, escríbala. No quiero despedirme sin responder. De los que están conectados acá en el chat, se lo voy a agradecer. Por favor, puede abrir su micrófono. Déjeme ver cómo yo tengo esto. Deme un segundo para ver si yo lo puedo escuchar. Deme un segundito, por favor. Hable alguien. Abra el micrófono a alguien. Bebé, si estás ahí, abre tu micrófono un momento que no escucho, Sí, se oye. Ahora yo sé que yo me escucho, pero yo quiero escucharlo a ustedes. No, claro, estamos aquí activos. Okay. Activo. Se escucha, pa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Biblia textual, de eso voy a hablar, Pastor Rafi. Biblia textual, una de las mejores traducciones hoy por hoy. Biblia textual. Alguien, por favor, levante su manita, haga su pregunta, no se quede en silencio. Ahí preguntan Sí, dígame. que cuáles son las fiestas que no se celebran. Mira, las fiestas del Señor, las fiestas del Señor. Primicia es 3 días antes de la Pascua. No, perdón. Pascua, primero Pascua, luego panes sin levaduras, porque la Pascua significa la crucifixión, panes sin levadura, que es su muerte, y primicia, que es su resurrección. Ahora bien, nosotros, como no judaizamos, pues celebramos primicias, algunos el primer día del año, otro primer domingo del mes. ¿Ves? Cada persona pues lo hace de acuerdo a lo que entiende o imparte en su casa. Es respetado porque no es una dogma ni tampoco es un concepto obligatorio. Yo celebro primicia 3 días después de la Pascua.
porque Cristo es la primicia. Ahora bien, incluso todo el que está conectado, yo le voy a dar un consejito. Usted comience a economizar desde ahora. Yo le voy a poner un reto profético con su familia, con su hogar. Comience a guardar, a reunir. Y en Pascua, el domingo de resurrección, que es primicia, usted traiga lo mejor de sus ofrendas. Mire, se va a acordar de mí y de esta clase. Porque la primicia es 3 días después de la Pascua. Conte, la Pascua es una ofrenda voluntaria, pero la primicia es una demanda y es un principio que pertenece a los hijos, no a los judíos. Luego sigue Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, y continúa Tabernáculos. Yo soy de los que creo que la venida de Cristo es para la fecha de Tabernáculos. En una de las fiestas de Tabernáculos vendrá el Señor, porque Cristo fue crucificado en la Pascua. Por eso cuando Lázaro muere, Jesús dice, yo no puedo. Juan hace algo que es tremendo. Mira lo que el detalle de la Biblia. Juan dice 6 días antes de la Pascua. Por eso era que Jesús no podía entrar a Jerusalén y ver a su amigo que había muerto, porque él no podía entrar antes del día indicado. Él sabía cuándo tenía que entrar a Jerusalén, porque él tenía que entrar como el cordero para el sacrificio, que era separado 7 días antes de la Pascua. Aleluya. Y ahí está la entrada triunfal de Jesús. Veo a mi amiga aquí que se está gozando. Verónica Calderón se está gozando. Por eso es que, entonces, oigan esto. Ay, voy a matar una vaca sagrada. ¿Cuánto disparatero se ha levantado en el altar a decir? Para que tú veas, a mí cualquier loco no me predica, no. Yo le aplaudo y le celebro, pero yo no todas las locuras las recibo, no. Que Jesús no podía ir a Jerusalén porque Lázaro no podía resucitar al 3er día, porque iban a confundir que era el maestro. Ese es el mayor disparate que puede hablar un predicador. Es el mayor disparate. Simple, Jesús no podía entrar a Jerusalén, no porque era el 3er día de su muerte, es porque no podía entrar antes de la fecha indicada. Punto y se acabó. Él sabía cuándo él tenía que entrar, porque él iba a ser el cordero inmolado que era sacrificado en la Pascua, en la ley, para la redención de los pecados, y ahora en Cristo para la redención eterna. Aleluya. Y por eso nosotros celebramos Pascua, no como una liturgia, no como una dogma triste, en donde todo es tan triste porque Jesús murió, no, como una fiesta, porque Cristo fue presentado en la cruz como cordero. Es más, me dan tiempo para soltarle una vaquita, me dan tiempo. Si alguien escribe demanda, lo suelto. Para que tú veas que toda la Biblia es profética. La Biblia dice, oigan bien, la Biblia dice que Jesús se presenta frente a Caifás. Y Caifás le dice a Jesús, andas diciendo que destruirás y reconstruirás el templo en 3 días. Y Jesús le dice, sí, bien has dicho. Y la Biblia dice que Caifás se rasgó sus vestimentas. Anoten que Caifás se rasgó sus vestimentas. ¿Tú sabes lo que está aconteciendo ahí? Anoten que esto no es escuela bíblica. Lo que está aconteciendo ahí es, primero, Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Por eso fue a donde Juan el Bautista a los 30 años, porque eran los 30 años que se ungía un sacerdote. Jesús no fue al Jordán al bautizarse porque se tenía que bautizar. Ese es otro disparate. Jesús fue al Jordán. ¿Por qué? Porque el requerimiento para alguien comenzar el sacerdocio era que tenía que ser lavado en las aguas. Por eso es que Jesús le dice a Juan el Bautista, he venido para que se cumpla la ley. Anoten que no lo voy a durar toda la vida. Yo estoy aquí porque se tiene que cumplir la ley. Así que ya tu sacerdocio se acabó, viene mi sacerdocio. Ahora, en ese momento, cuando era lavado en las aguas, era vestido
vestido por las vestimentas sacerdotales, pero como estaban en el desierto, quien lo viste es el Padre con el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces el sacerdote tenía que anunciar y decir, aquí el sacerdote, quien va a ser sumo sacerdote ahora mismo, pero quien lo dice es el Padre cuando lo confirma y dice, he aquí mi hijo amado. Alaba la gloria. ¿Están listos? ¿Están listos? Anoten, por favor, anoten, que le estoy dando una ñapita. Entonces Jesús se está presentando frente a Juan el Bautista para comenzar su sacerdocio. ¿Por qué? Porque él es nacido de Leví. Entonces él nació para ser sacerdote. Conste, fue quien rompió la matriz de María. Y todo hijo que rompía la matriz de una madre tenía que ser presentado al templo para ser sacerdote. Por eso Jesús, conociendo la ley, se le desaparece a sus padres a los 12 años para meterse al templo. Alaba, porque él vino a cumplir la ley. Aprendan, mis hijos. Aprendan. Entonces, él espera hasta los 30 años. Él es el escogido. Él es el ungido, él es el enviado, pero él espera hasta los 30 años para comenzar su ministerio. Él no lo comienza antes del momento indicado. Ahora la gente quiere comenzar su ministerio antes de que un padre lo envíe. Cuando Jesús entonces comienza su sacerdocio, ahora está frente a Caifás. ¿Por qué? Porque Caifás está de manera ilegal. Es sacerdote, pero no legalmente. Anoten que esto no le enseña la escuela bíblica. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesús es el sumo sacerdote. Y quien tiene que presentar al cordero es el sumo sacerdote. Por eso es que está frente a Caifás. Y cuando Caifás rasga sus vestimentas, lo que está haciendo es cortando su cordón sacerdotal, que solamente se hacía 2 veces. Cuando un rey cometía pecado, como David, que rasgó sus vestimentas, cortaba su cordón sacerdotal, o cuando un sumo sacerdote transfería su manto sacerdotal a otro sacerdote. Entonces Caifás, sin darse cuenta, está pasando su manto a quien va a ser el sacerdote eterno, Jesucristo. Por eso después de la muerte de Jesucristo no se menciona más ningún sumo sacerdote. Cuando Jesús está en la cruz, Caifás está en el templo y no pudo sacrificar el cordero, porque en ese momento dice la Biblia que la tierra tembló. Él no pudo hacer el sacrificio que se hacía en Pascua, porque el sumo sacerdote ahora es Cristo y el cordero es él y está en la cruz. Alaba. Por eso al final él dice, consumado es. Me voy con esa ñapita. Les amo. Les bendigo. Bendiciones a todos. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que conocer la historia. Hay que saber el porqué. Así que mis hijos, gracias por este tiempo. Pastores, amigos, ministros, Nación de Fe Hanover, los amo con mi corazón. Gracias a la pastora Mariluz, mi amigo de pacto, Pastor Rafi, por darme el privilegio de poder impartir a su casa, a sus hijos, esperando que esta clase sea de mucha bendición. Papá lo dice mucho, de muchas maneras. No podemos seguir a todo el mundo. Por favor, escuche. No es que tenemos una dogma, tenemos un diseño. Tenemos un diseño, nosotros no esclavizamos, nosotros somos hijos y este es el diseño del Padre, pero necesitamos estar alineados a la voz correcta. Yo escucho la voz de mi papá ha bendecido mi vida, soy fruto de lo que es escuchar sus consejos, pero sin nunca obviar que hay una palabra que está escrita, establecida para bendecir mi vida y yo necesito escudriñarla para caminar correctamente. Escudriñemos la palabra. Busquemos diferentes traducciones. Pastor Rafi mencionó una que papá nos dio y que ya yo tenía por mucho tiempo, porque para mí es una de las mejores Biblias. La textual lleva al origen. Incluso hay palabras en la textual que la Reina Valera no menciona, no establece. Hay palabras en la textual que la Reina Valera y otras versiones no llevan. Incluso, ¿están listos para romper una marca sagrada? ¿Me dejan una más de ñapita? ¿Cuántas veces nosotros predicábamos que los cuervos le llevaban pan a Elías? ¿Y cuántos de ustedes creen de manera literal que eran cuervos? La dañé, Jafi, la dañé. ¿Sabes que la textual hace énfasis y la historia lo demuestra porque son hechos que están escritos y establecidos, que los cuervos eran una tribu del desierto, no eran aves?
Era una tribu real de humanos que llevaban alimentos a Elías. Eso no es racional, es una realidad. Cuando el gallo cantó en el templo, no era que había un gallo como en Puerto Rico, era que al sonar del chofar de la última hora, a las de las 12, le llamaban el canto del gallo. Entonces era un sacerdote que sonaba el chofar, y por eso se le dijo que al sonar del chofar, le dijo Jesús a Pedro, al sonar del gallo, al cantar el gallo, me habrás negado 3 veces. Está hablando del chofar que se suena al sol de hoy todavía en Jerusalén. No es un gallo cacareando, amado. Por eso es necesario estudiar de manera correcta gramática histórica para no predicar lo que la Biblia nunca ha dicho y lo que la palabra nunca establece. Los cuervos eran una tribu, así mismo es, Pastor Rafa, que le llevaban alimentos. Y por mucho tiempo nosotros, creo que los cuervos, bueno, gloria a Dios por eso. Voy a bendecir las mujeres. Voy a bendecir las mujeres, ¿me dejan? Rahab no era una prostituta. Rahab era una mesonera, tenía un mesón y por eso los espías se hospedaron en el mesón y uno de los espías se pudo casar con Rahab, porque si fuera por la ley, ningún príncipe podía casarse con una ramera, porque entonces si no era destituido de Israel. Entonces Rahab no era prostituta. La traducción incluso le dañó el nombre a esa pobre mujer. Rahab era una mesonera y tenía un mesón. Por eso los espías fueron a su mesón, porque qué mejor lugar que un restaurante para adquirir información. La esposa de Job nunca lo maldijo. Por eso Dios nunca mató a la esposa de Job. Al revés, la esposa de Job, en el original, búsquelo, se lo voy a dar por asignación. Lo que dijo fue lo siguiente: bendice a Jehová y descansa en él. Pero una mala traducción ha puesto a la mujer de Job con la mujer más malvada del mundo. Lamentablemente. Pero fue quien aconsejó a Job. Por eso ella nunca le fue quitada. Conte, fue ella quien le parió luego 3 hijas hermosas. Dios nunca la mató. Y si me quedo hasta de vigilia, le explico quién era esa mujer, pero hoy no puedo. Y la última, la pobre mujer samaritana. Esa mujer nunca tuvo 7 maridos. Esa mujer era una doncella que nunca se había casado. Por eso estaba en el pozo de Samaria. Porque al pozo solamente iban las doncellas, la menor de la casa. Ahora, ¿qué acontece? Que como la palabra señores está en el original, se le puso maridos. Pero no era de marido, era de dioses. Por eso es que Jesús le dice, 5 dioses han idolatrado. Y te puedo mencionar cuáles eran esos dioses. Por eso los de Judá no se llevaban con los samaritanos, porque entendían que se prostituían en la fe. Y si tú ves bien esa historia no tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con adoración. Por eso Jesús termina al final diciéndole, y el que tiene ahora no es. Está hablando del Dios que están idolatrando, pero si a mí me adoras, jamás tendrá a volverse. Por eso la mujer sale impactada de ese lugar a hablarle a los samaritanos acerca del Dios verdadero. Nunca tuvo 5 maridos. Pero lamentablemente la falta de traducciones correctas distorsionaron a las mujeres de Dios, siempre quitándole un lugar privilegiante a las mujeres. Pero nada, aquellos interesados, continuaremos con estas clases. Si a alguien le gustó, póngame el dedito ahí, por favor. Bendigo, Hanover, bendiciones desde aquí, desde República Dominicana. Continuaremos. Aquellos interesados nos pueden escribir. Pero hay bastante material. Bendigo a cada persona, por favor. Alguien que hable y que me motive y me haga sentir bien, que abra el micrófono y me haga saber cómo se sintió en la clase. Excelente, papá, excelente. No hubo pérdida. Para nada, me voló la cabeza, Dios mío. Esto está bueno. Te amo, mi hija Loidita, te amo. Nos vemos papá. pronto, Pastor Rafi, te llamo ahora. Bendiciones a todos. Amén, Vamos. amén. Bendiciones. Sí, dímelo, hija. No, eso mismo, yo estaba escribiendo que me lleve al paso, que mi cabeza no le cabe más.
Te amo, mi hija Elizabeth, te amo con todo mi corazón. Tengo el material, lo voy a mandar escrito a cada uno de los que se habían suscrito. Se lo voy a mandar escrito por correo electrónico. Está preparado en PowerPoint y en PDF también. Dímelo, Víctor. Yo solamente, Bendiciones, bendiciones, Alejandra. bendiciones, bendiciones. Me estoy agarrando el pelo, por poco se me va la peluca. El pelo. Tremendo, tremendo. Dios les Gracias, bendiga. Alejandra. Víctor, querías hablar. Dímelo, papito. no, diciéndome yo, confirmándome todo lo que usted me estaba diciendo hoy. Todo lo que yo me he aprendido en el transcurso del tiempo. Y todo el mundo diciéndome loco. Y ahora yo me doy cuenta que soy hijo del loco mayor. Te amo, papito. Veo a Eliezer por ahí conectado. Eliezer, te amo. Besaida, mi hija desde Orlando. Te bendigo, Besaida. Salúdame a la gente, Besaida. Abre el micrófono, hija. No te escucho, hija. Bendiciones. Cuéntame, ¿cómo viste la clase, hija? Tremendo. Hoy empecé otra vez. Aleluya. Estoy perdida. Hoy estoy empezando otra vez. No, no diga eso, hija, no diga eso. Limari, que fielmente siempre ha estado conectada. Limari, dímelo, Limari. Bendiciones, profeta. Ay Dios mío, es que todavía estoy en shock con tanta revelación que va a tener después por ahí un par de preguntitas que cuando vuelva otra vez y cheque el material le voy a hacer. Sí, te lo voy a agradecer. Por favor, nadie se quede con dudas. Nadie se quede con dudas. Recuerde que nos puede escribir al WhatsApp, nos pueden escribir también al correo electrónico profetacarlosflores@gmail.com, pero no se queden con dudas. Amado, es necesario, es sumamente importante tener una manera de interpretación correcta. Más que nunca, hoy por hoy. Miren, con mucho respeto, yo estudié la cultura hebrea. Yo estudié Cábala. Y hay muchas cosas de la Biblia que Jesús habló en misterios cabalísticos. Es una realidad. Pero esos temas los vamos a ir profundizando una vez vayan tomando pues más conocimiento y más formación, porque hay temas que pueden ser hasta peligrosos, que nunca tocaría en un altar. Nunca tocaría en un altar. Primero porque pueden hasta dañar la fe de una persona. Vuelvo y repito, mi esposa tiene un refrán muy jocoso. Mi esposa suele decir, cuando pues lógicamente me escucha hablando con gente que es apasionada en la palabra, algunos que son ateos, otros que son críticos del texto, otros que son cabalísticos, y mi esposa ha estado en esas reuniones porque es que a mí me fascina, la verdad, estudiar la Biblia, compartir, hablar, y hay temas que son muy peligrosos, y mi esposa siempre suele decir de manera jocosa, mejor me quedo bruta, pero que nadie mate mi fe. Al fin y al cabo, lo que agrada a Dios es la fe. Necesitamos conocer las Escrituras, sí, para que nadie nos engañe, pero conocerlas de manera correcta. Pero si el conocimiento va a limitar tu fe, mejor quita el conocimiento, pero nunca quites tu fe. Al fin y al cabo es la fe la que agrada a Dios. Y por fe vivimos y por fe seremos sostenidos. Estudiamos la palabra para que nadie nos engañe, sí, pero nunca limitaremos la fe. Les amo a todos. Gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros, por estar fielmente conectados. A finales de enero volvemos. Voy a tratar de hacerlo una vez al mes para que vayamos pues profundizando y entrando en temas sumamente importantes. Vuelvo y repito, más por los días que estamos viviendo. Hay gente que quiere hasta judaizar y es muy peligroso. Es muy peligroso. Si me dejan, le doy una ñapa. Si me dejan. O lo voy a dejar para después, pues ya está tarde. Les amo, les bendigo. No nos dejen de llevar en sus oraciones. Recuerden, por favor, seguir nuestras redes sociales. Por favor, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.
en Facebook, en Instagram y en YouTube como Profeta Carlos Flores. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor hágalo. Profeta Carlos Flores, hágalo ahora mismo. Si no se ha suscrito, hágalo. Profeta Carlos Flores. Suscríbase al canal, dele a la campanita de notificaciones. Nuestra página de Instagram, Profeta Carlos Flores, dele seguir y ayúdenos. Usted puede honrar nuestro ministerio, no de manera económica, mucha gente lo hace. Gracias al Señor por cada hijo fiel que siembra en este ministerio, aquellos que siempre pues están constantes. Gracias a todos ustedes por ser parte de este seminario. Esa semilla multiplica, establece y nos ayuda a continuar con el trabajo. Contra el día 7 estoy saliendo con mi esposa a Costa Rica. Vamos a estar allá con una iglesia hija y vamos a estar entrando en campos de manera misionera, y todo eso es gracias a las contribuciones que ustedes han hecho a través de estos seminarios y todo lo que llevamos a cabo. Pero el usted entrar a nuestras redes sociales, usted entrar en nuestra página de YouTube, usted entrar a nuestra página de Facebook, de Instagram, también nos bendice cuando ustedes comparten lo que nosotros compartimos. Así que se lo agradecemos con el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que tú nos has dado. Gracias por el privilegio que me das de impartir tu palabra, Señor. Señor, he cumplido con impartir de lo que tú me has dado, lo que he aprendido, lo que he recibido. Gracias porque he impartido de acuerdo a la revelación que tú nos has permitido llegar. Pero hay algo que yo no puedo hacer y solo puede hacerlo tu Santo Espíritu, Señor. Es consolar, es sanar, fortalecer. Yo oro a ti en esta hora con toda legalidad para que tu Santo Espíritu ministre. Si hay que consolar, consuele. Si hay que sanar, sane. Dios mío, Espíritu de Dios, comienza a hacer lo que yo no puedo hacer. Espíritu Santo, toca a cada persona en el lugar donde está. Ministra, fortalece, Dios mío. Espíritu de Dios, da la revelación y el espíritu correcto para escuchar tu voz y ser dirigido por tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos. Les amo con mi corazón. Hasta aquí nuestra parte, y aquellos que tengan dudas, escríbanos todo lo que quieren el manual, escriban para poder enviar en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos.